Gracias por todas vuestras palabras de ánimo, aliento y especialmente oraciones durante el transcurso de esta serie que hoy llega a su final. Algunos me hablaban con una nota de nostalgia el hecho de que hoy culminamos con esta serie en el libro de Apocalipsis. Pero vamos a orar una vez más y demos gracias a Dios por ese regalo que es ese libro y pidiendo también que, insistiendo en su presencia, que nos bendiga. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos recordar todas estas verdades que hemos entonado, centradas en honor al Cordero, tu Hijo, quien es todo para nosotros. Queremos, Señor, postrarnos ante ti por el amor con que nos has amado, al darnos aún a tu propio Hijo. Gracias, Señor. Y gracias te damos de manera muy particular por el libro de Apocalipsis y todas estas verdades que hemos estado estudiando a lo largo de esta serie. Gracias por bendecir nuestras almas, enriquecer nuestra comunión contigo a la vez que tú alimentas nuestra esperanza. Y ahora te pedimos que una vez más nos muestres, Señor, cómo tú vienes en auxilio de los necesitados para predicar y para escuchar tu palabra. Pedimos tu asistencia, pedimos tu iluminación, pedimos tu bendición. Ayúdanos no solo a salir comprendiendo este capítulo final del libro, sino aún salir comprometidos a vivir a la luz de las enseñanzas de este libro. Padre, ciertamente toca las fibras internas de nuestras almas, te rogamos, con la gran esperanza a la que tú nos has llamado. Es en Cristo que te lo suplicamos. Amén. La ciudad de Dios, nuestro eterno hogar, segunda parte. Ese es el título de nuestro mensaje. Así había llamado al sermón anterior en el capítulo 21, parte 1. Esta sería la parte 2 de esa verdad. La ciudad de Dios, nuestro eterno hogar. Decía el gran predicador Charles Spurgeon: sería una triste sentencia si estuviéramos obligados a vivir en este pobre mundo para siempre. Sería una triste sentencia si estuviéramos obligados a vivir en este pobre mundo para siempre. Gracias a Dios que no es así, que Él tiene un plan para nosotros, un plan que no comenzó ahora. No comenzó aún ni con la muerte de nuestro Salvador Jesús. Es un plan desde la eternidad, de Él morar junto a los suyos. Pero yo quisiera que por un momento ustedes se imaginaran que estos capítulos 21 y 22 no estuvieran en vuestras Biblias. Piensen por un momento. La Biblia se termina en Apocalipsis 20. ¿Qué sería? ¿Qué implicaría esto para con nosotros? Porque nos damos cuenta al meditar en esto y reflexionarlo que es una pieza clave en la revelación bíblica. Es una pieza clave para entender la historia y su propósito. Y sería equivalente o similar en importancia a que nosotros no tuviéramos en nuestras Biblias Génesis del 1 al 3. ¿Cómo salió todo? ¿Y para qué? ¿Cómo se introdujo el pecado en el mundo? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Cuántas respuestas vienen a nosotros cuando estudiamos Génesis 1 al 3? Pero de la misma manera, no tener Apocalipsis 21 y 22 quita delante de nosotros esa descripción del reino eterno de gloria, esa ciudad que Dios ha preparado para su pueblo. Estos capítulos son una unidad, están unidos entre sí de una manera muy íntima y cierran el libro de Apocalipsis y cierran el canon bíblico. La última vez que estudiamos el capítulo 21, vimos que se nos introduce el tema de una nueva creación, un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Lo esperamos.
Y Apocalipsis nos muestra entonces el final de toda la historia y la introducción de una nueva vida en la eternidad. Nuestro destino como hijos de Dios es la ciudad de Dios, donde moraremos con Él. El Cordero y su pueblo como la esposa del Cordero, juntos por la eternidad. Esa ciudad es la casa del Padre de la que Jesús nos habló en Juan capítulo 14 y al mismo tiempo es nuestro hogar. Y gran parte de lo que vimos en el capítulo 21 fue una descripción de ese bendito lugar. Es la descripción de un lugar indescriptible, lo que tenemos en Apocalipsis 21 y 22. Dios ha creado un lugar maravilloso para colocarnos ahí, pero no para luego irse. Para colocarnos ahí y pasar la eternidad junto a Él. La corona del lugar será su presencia con nosotros. Cristo vino a este mundo y se le llamó Emmanuel porque Dios moró con nosotros. Pero hermanos, aquello será el cumplimiento de Emmanuel, eterno, para siempre moraremos con Jesús el Cordero. Y será el lugar más seguro. Nunca seremos separados de Dios, nunca más. Será un lugar sin pecado y sin las consecuencias del pecado. ¿Recuerdan aquel himno? En la mansión do Cristo está. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. En el capítulo 22 continuamos entonces escuchando acerca de la ciudad de Dios. Ya el capítulo 21 hizo uso unas 10 veces de la palabra ciudad. Evidentemente es un término importante. Pero aquí en el capítulo 22 tenemos esa palabra usada unas cuantas veces más, porque hay un énfasis. Aunque en el capítulo 22 se nos añade un énfasis adicional. Y es que conjuntamente con la palabra ciudad, también tenemos la palabra vida, que se repite varias veces en el contexto. Y hay 3 textos en este capítulo en los que tanto la palabra ciudad como vida se usan en el mismo versículo. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. En el versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y luego en el versículo 19, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. La vida y la ciudad están íntimamente relacionados. Es una ciudad de vida. Y donde Dios será quien suplirá esa vida eternamente y para siempre. La ciudad de Dios será el cumplimiento final de la promesa de Jesús de darnos vida y vida en abundancia. Jesús será la fuente inagotable de vida para su pueblo. De manera que aquí en Apocalipsis 22 tenemos la descripción final de esta ciudad. Pero yo quisiera poner el subtítulo a los primeros 5 versículos de la siguiente manera: la visión de un nuevo Edén. La visión de un nuevo Edén. De eso es que se tratan los primeros 5 versículos. Es la visión de un nuevo Edén. Por eso el pastor Sugel, cuando leyó el texto, dice, ¿esto no nos recuerda algo del libro de Génesis? La visión de un nuevo Edén. Y agradable fue mi sorpresa cuando, después de tener yo este encabezado, voy a la Biblia de Estudio de Herencia Reformada y encuentro la siguiente nota: la visión simbólica de la felicidad futura de la iglesia cambia para presentar un acceso abierto en la ciudad a un nuevo jardín del Edén. Un nuevo jardín del Edén. En el primer Edén había un río que luego se dividía en 4. Y aquí se nos habla de un río de agua de vida en el nuevo Edén. Se habla del árbol de vida en el primer Edén y aquí se nos dice que también había uno en el nuevo Edén. Y el primer Edén quedó bajo maldición a causa de la introducción del pecado. Y aquí se nos dice que en el nuevo Edén ya no habrá más maldición.
Hay unión, unidad entre lo que ocurre en Génesis en los primeros 3 capítulos y lo que ocurre aquí en Apocalipsis capítulos 21 y 22. En el antiguo Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no en el nuevo Edén. Porque en el viejo Edén el hombre tenía que ser sometido a prueba. Pero en el nuevo Edén ya el hombre no será probado más, ya será confirmado eternamente. Y si hay un recuerdo que el primer huerto del Edén nos trae, es el tema de la muerte. La muerte que llegó a causa de nuestros primeros padres. En el primer Edén pudo entrar la serpiente que provocó la caída y las consecuencias de la caída. Pero jamás, nada ni nadie va a amenazar la seguridad en el nuevo Edén. En lugar de muerte, el segundo huerto del Edén nos garantiza que nunca más veremos muerte. Cristo nos prometió vida eterna y una vida eterna será la que tendremos. En el capítulo 21, versículo 4, estudiamos la vez anterior: Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Isaías 25:8 dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. Aquí lloraremos. Aquí lloramos y lloraremos. Aquí sí hay razones y motivos para nosotros dolernos y padecer, pero no en la eternidad. ¿Qué cambio sufriremos? Y no importa el sufrimiento que tú hayas tenido que enfrentar, el cielo y la visión del Cordero te harán olvidar tus sufrimientos. El hombre fue expulsado del primer Edén, pero los habitantes de la ciudad de Dios, del nuevo Edén, reinarán con Jesús por los siglos de los siglos, como termina diciendo el versículo 5. La profecía del templo celestial que aparece en Ezequiel capítulo 47 guarda mucha relación con lo que Juan nos dice aquí. Dice Apocalipsis 22, versículo 1: Y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz. Ahora oigan Ezequiel 47. Escuchen. Después me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del templo al sur del altar. Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior. Y dice: y aquí las aguas fluían del lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Y midió otros 1000 y ya era un río que yo no pude vadear, porque las aguas habían crecido. Aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo volver a la orilla del río. Y cuando volví, aquí en la orilla del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen hacia la región oriental y descienden al Arabá. Luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar. Entonces las aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que donde quiera que pase el río, todo ser viviente que en él se mueve, vivirá.
La descripción de este templo celestial ya contemplaba una fuente que sale del mismo seno de la presencia de Dios, de debajo del umbral del templo. Y ese río, dice, sustentará la vida de los que estén allí. Y Juan toma esta profecía, o a Juan se le revela esta profecía en Apocalipsis capítulo 22 y le dice: eso se cumple en cielos nuevos y tierra nueva. Dios suplirá nuestra sed, Dios será el río de vida. Nuestro Señor nos alimentará y nos sustentará y nos protegerá. Seremos beneficiarios de la bondad y de la gracia de Dios todos los días de la eternidad. Por eso dice: ya no habrá más maldición. Antes el mundo bajo maldición, pero ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios estará allí. Zacarías 14 también profetiza sobre los tiempos del fin y habla de un día cuando brotarán aguas vivas en Jerusalén. Y en ese contexto dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra. Recuerden, Dios y el Cordero sobre su trono. Y en el versículo 11 de Zacarías 14 dice: y no habrá más maldición, y Jerusalén habitará en seguridad. Todos nosotros tenemos una idea de lo que es habitar en inseguridad. Por eso cerramos las ventanas, cerramos las puertas, ponemos cerrojos, alarmas. Cada vez que oigamos el sonido de los carros, eso es un problema de seguridad. Y el sonido del motor que andamos esperando que ocurra en algún momento, bien, un motorista, cuidado. ¿Cuánta inseguridad? Ustedes se imaginan, en el cielo no habrá ningún motivo para andar inseguros. No hay por qué temer. No hay que andar con espanto. En el cielo no habrá maldición. Lo que comenzó en Edén terminará en Edén. Seremos corregentes eternos con Jesús. Adán fue expulsado. Adán. ¿Recuerdan lo que vuestras Biblias dice acerca del término Adán? Hombre. El nuevo Adán, la iglesia, el pueblo de Dios, entrará con seguridad y morará para siempre en la presencia de Dios. Y versículo 4, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Versículo breve, pero glorioso. El pastor Sugel tuvo que aguantarse para no predicarlo cuando leyó ese capítulo. Ese versículo es un concentrado de la bendición eterna. Si hay algo que es concentrado, que hay que diluirlo para disfrutarlo, esta verdad es impresionante. Una de las glorias del Edén era la comunión que el hombre tenía con Dios. Qué apertura, qué cercanía tenía el hombre con Dios. El hombre y la mujer son creados e inmediatamente el Señor les da una bendición. Les concede señorío sobre la creación. Les informa sobre las cosas que ha puesto a su disposición como alimento. Dios hablaba cara a cara con ellos, pero perdieron ese privilegio por causa del pecado. Y ahora nos encontramos en espera de la bendición de contemplar a nuestro Salvador. Moisés llegó a estar tan cerca del Señor, pero ni siquiera Moisés podía ver el rostro de Dios y vivir. Es una visión mortal para nosotros hoy. No estamos preparados para estar en la presencia de Dios. Pero nosotros sí podremos tener la bendición perpetua de estar en la presencia de Dios y ver el rostro de nuestro Dios por la eternidad. La visión beatífica será nuestra. Bienaventurados los pobres en espíritu, ellos verán a Dios. Como les decía, Apocalipsis 21 y 22 son la descripción de lo indescriptible. Pero el aspecto más importante del cielo no será lo que haremos allá. No será
la belleza del lugar en donde estaremos y qué descripción de este lugar. Es una descripción para impactar el corazón. El aspecto más importante será con quién estaremos allá. Ustedes han estado en esos lugares donde te dicen, ven para que veas esto, ven, pero cierra los ojos, cierra los ojos. Ok, ven, yo te llevo. Abre los ojos ahora. ¿Y cuál es la reacción? Ahora ven aquí ahora. Cierra los ojos, abre. Bueno, llegar al cielo, solamente encontrarnos allí, ¡ay, estoy aquí! Pero es como que se nos digan, cierra los ojos. Ábrelos ahora. Y contemplar al Señor. No tendremos quijada suficiente ni con cuerpo glorificado. Dice que Ezequiel 48:35, la ciudad tendrá 18,000 codos en derredor. Obviamente quiere impactar con el número. Y dice, y el nombre de la ciudad desde ese día será, el Señor está allí. Y me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice, el nombre de la ciudad será, aquí habita el Señor. Y nosotros habitaremos con Él. Será el lugar de su morada y el lugar de nuestra morada. ¿Qué será? ¿Qué será vivir eternamente en la presencia de Dios sin pecado? Solamente se nos da una breve información, obviamente con el propósito de entusiasmar nuestras almas, obviamente con el deseo de abrir el apetito. Una breve información. Pero el texto no se para y dice que el nombre de Dios estará en nuestras frentes. Una verdad que ya hemos visto anteriormente en el libro. Un sello de garantía de que pertenecemos a Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios nuestro. Suyos por la eternidad. Ese es de los míos. Ese es de los míos. El versículo 5 dice, una vez más, ya no habrá más noche, no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios mismo los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En este lugar que Juan nos describe, el sol y la luna no estarán más. ¿Saben por qué? No serán necesarios. El sol y la luna no serán necesarios. Y ya se nos había dicho lo mismo en el capítulo 21. El Señor mismo será nuestra luz. Y nosotros tenemos un aprecio de esta verdad que en otras naciones no tienen. En las naciones del primer mundo no se va la luz. Siempre iluminados, siempre será de día, no habrá noche, no habrá motivo de temor. Así como nos había dicho anteriormente que el mar no sería más, porque el mar era relacionado a un lugar demasiado oscuro, de donde lo que podían salir es bestias nocturnas. Siempre había un temor por el mar y no se ve una pizca de luz. Pues lo mismo con el tema de la noche. Es por eso que hay algunos niños que les gusta dormir con una luz encendida. El temor a la oscuridad. No habrá niños en el cielo, no habrá motivo de temor ni de miedo. No hay que hacer como Calvin en Calvin y Hobbes, revisar lo que hay abajo de la cama y escuchando voces desde abajo, nada de eso. Y se nos reitera una vez más lo que Apocalipsis ya nos ha dicho antes: reinaremos con el Señor, y no por un breve tiempo, sino por los siglos de los siglos. Y vuelvo y me pregunto, ¿para qué Juan nos da esta descripción de la ciudad de Dios al concluir el libro? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Apocalipsis 21 y 22? ¿Para qué? Me identifico con las palabras de Ian Duguid cuando él decía: el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas
no se limita a llevarnos al cielo, también incluye el poner el cielo dentro de nosotros, reformándonos en un pueblo santo. Dios pone el cielo en nuestro corazón antes de que vayamos allá. Y por eso tenemos porciones de la Escritura como esta, para que anhelemos llegar a aquel lugar. El Señor quiere que anhelemos el lugar, que nos anticipemos, que haya un amor por el lugar. Y Dios quiere que ese anhelo dé forma a nuestra vida mientras estemos aquí. Que lo que hacemos cada día, levantarnos, comer, cuidarnos, trabajar, proveer y volver en el ciclo de la vida, de eso no se trata el asunto. Nosotros hacemos o debemos hacer todo lo que hacemos en esta vida, y hay que hacer estas cosas según las prioridades correctas, pero hacerlo con la eternidad en mente. Vivir a la luz de la eternidad. Eso quiere Dios, impactarnos de esta forma. Dios quiere que nos sintamos nostálgicos del cielo antes de haber estado allá. ¿No han visto que a ustedes les hace falta llegar a casa otra vez después que tienen muchos días afuera? Bueno, Dios quiere que sin haber estado nunca allá, el leer estas cosas ya nos hagan nostálgicos, que queramos ir. Por eso me impresiona cuando se describe la fe de Abraham. Cuando dice Hebreos 11 que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como una tierra extraña, como extranjero, como nosotros somos peregrinos en este mundo. Y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos o cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él lo esperaba, y nosotros debemos esperarlo también. Que haya una expectativa en nuestros corazones de llegar a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros. El Edén, el segundo Edén. Estaremos en el segundo Edén. Pero la segunda parte de este capítulo es lo que yo he llamado el epílogo del libro. Y así termina el libro y el libro de los libros. Los versículos 6 al 21. Pero no pensemos ni por un momento que el tema de la ciudad de Dios ha quedado en el olvido. Porque aunque el resto del capítulo es un epílogo de Apocalipsis y de la Biblia, se sigue hablando del tema, tanto en el versículo 14 como en el versículo 19. Y lo mismo con el tema de la vida, como ya les había mencionado anteriormente. Pero el libro concluye como muchas cartas del Nuevo Testamento, con muchas palabras y exhortaciones finales, como resumiendo los últimos deseos del escritor, las últimas bendiciones, las últimas advertencias. Dice el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Estas palabras del versículo 6 pueden ser de un ángel o de Jesús, pero las del versículo 7 son evidentemente del Señor. Son una promesa de regresar pronto. Su regreso es un tema central al llegar a la conclusión del libro. En el versículo 7, he aquí yo vengo pronto. En el versículo 12, he aquí yo vengo pronto. En el versículo 20, sí vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. Amén. Es un tema central al terminar el libro. Cuando yo les predicaba el primer sermón de esta serie, hace un tiempo, yo les decía, el versículo 1:7 es central. Nos presenta una especie de lema del libro. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero ¿qué hacemos con la expresión yo vengo pronto? Si ya han pasado más de 2000 años y no ha sucedido.
Bueno, algunos interpretan Apocalipsis como habiendo ya tenido cumplimiento con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, relacionándolo con algunos de los comentarios de Jesús en Mateo 24. Sin embargo, ni creemos que el libro fue escrito en una fecha tan temprana, ni creemos que estaba solo hablando de manera figurada acerca de la segunda venida de Cristo. Aún en un libro como Romanos encontramos una expresión similar que obviamente no está hablando de manera figurada acerca de lo que Dios hará. Dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y la palabra pronto aquí es la misma que encontramos en Apocalipsis. Se habla de algo que inevitablemente sucederá. Y me gusta como lo dice un comentarista. Dice, la expresión es sumamente enfática, ya que Juan utiliza un verbo que expresa la idea de algo que debe producirse. Es algo que es inevitable que se produzca. Al estar en presente de indicativo, este verbo impersonal designa una necesidad absoluta. Por tanto, los enunciados que se forman con ese verbo tienen por naturaleza carácter absoluto, incuestionable y determinístico. Esto es, se cumplirán inexorablemente. En otras palabras, eso viene. Es diciéndonos, en el plan de Dios, lo que falta ya es que Jesús vuelva a implantar su reino eterno. De manera que, como dice Tom Schreiner, todo cristiano tiene que estar preparado en todo momento. Todo cristiano tiene que estar preparado en todo momento. Pero el versículo 7 contiene una segunda expresión. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Uno de los aspectos de la forma en que concluye el libro es que trae elementos a nuestra mente de la forma como el libro comenzó en Apocalipsis 1. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. O sea, cosas de los capítulos 21 y 22, ya Juan lo ha dicho en Apocalipsis 1, 2 y 3. De manera que escuchar y meramente conocer el contenido de este libro no es suficiente. Leer Apocalipsis simplemente por un interés especulativo y tratar de empezar a identificar personajes y eventos de la historia no es el propósito de este libro. El propósito de este libro es afectar el corazón y provocar una respuesta espiritual de parte del pueblo de Dios. Ahora es interesante lo que ocurre en los siguientes dos versículos. Hablando de impacto. Dice el versículo 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Ahora, si tú fueras Juan, posiblemente tú te hubieras tentado a solamente decir, cuando yo vi esto, yo me postré a adorar. Pero Juan es honesto y él dice, me postré a adorar ante los pies del ángel. Metí la pata. Pero es que cualquiera se emociona. Es como si estuviera diciendo, es que la reacción correcta es adorar. El que conoce lo que está diciendo Apocalipsis, tiene que adorar. Tiene que adorar. Obviamente, esta sección nos demuestra un problema que tiene la naturaleza humana, la tendencia a ser idólatra. Todos nosotros tenemos la inclinación natural del corazón, pecaminosa del corazón, de depositar nuestra esperanza y confianza en otras cosas aparte de Dios. Adorar no es malo, pero no adorar a Dios o adorar otra cosa que a Dios sí es malo. Fuimos hechos para adorar, pero únicamente al Dios de los cielos, solamente a Dios adorarás. Pero hermano, ¿qué respuesta hay en tu corazón ante las verdades que hemos venido estudiando a lo largo de toda esta serie en el libro de Apocalipsis? ¿Ha habido un corazón más inclinado a la adoración de tu Dios? ¿Realmente hay un incremento del deseo de postrarte delante del Salvador que te rescató y te redimió? ¿Hay un aprecio
del significado, del cuidado de Dios por su pueblo a lo largo de toda la historia en medio de tanta oposición? Hay un aprecio por ese cuidado, porque es lo que Apocalipsis nos muestra. Y hay un entusiasmo por la grandeza de la esperanza a la que tú has sido llamado. Porque eso debe movernos al asombro, a la alabanza, a la gratitud y a la esperanza. Eso es lo que debe provocar en nosotros. Esto debe ser conocido. Por eso dice el versículo 10, también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Estas palabras de los versículos 10 y 11 corresponden de una manera muy sorprendente con Daniel 12, versículos 9 y 10. El versículo 10 contiene una orden a Juan a no sellar las palabras de la profecía del libro porque el tiempo está cerca. Mientras que en Daniel 12:9 hay una orden de sellar la profecía hasta el tiempo del fin. En el plan de Dios había cosas que no eran para el pueblo de Dios de aquel entonces, pero que sí deben poner en el corazón los creyentes desde Apocalipsis en adelante. Estas son cosas que nosotros tenemos que poner en el corazón. Estas no son cosas de las que podemos darnos el lujo de no estudiar. Estas no son cosas que podemos darnos el lujo de no meditar en ellas. Debemos meditar en nuestra esperanza y en las promesas de nuestro Salvador, el testigo fiel. Ahora, las palabras del versículo 11 llaman la atención, porque parecerían estimular al pecado. Dice la primera parte, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro. ¿Cómo así? Porque la segunda parte no es difícil de entender. Y el que es santo siga guardándose santo. Amén. Esa parte es fácil. Es un aliento a continuar practicando la santidad. Pero la primera parte parece contradecirlo. Pero hermanos, la expresión no es un estímulo al pecado, sino que en realidad es un estímulo a abandonar los malos caminos. Yo les leía Daniel 12:9. El siguiente versículo de Daniel es el versículo 10, Daniel 12:10. Y hace un contraste y nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en Apocalipsis. Dice Daniel 12:10. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo que está diciendo, algunos se quedarán sin entendimiento para realmente responder y reaccionar al mensaje de Apocalipsis debidamente. No tomarán la advertencia en serio y sufrirán las consecuencias. Pero ustedes que oyen, pónganlo en el corazón. El justo, el puro, purifíquese aún más. Miren esta expresión en Amós capítulo 4. Dice el versículo 4, entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones. Uno oye una expresión así, dice, pequemos, pequemos. ¿Y eso es lo que está diciendo el texto? No, es como cuando nuestros padres nos decían, cansados de nuestra insistencia, pues haz lo que tú quieras entonces. Entonces uno, ¿eso es un permiso? Miren Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas sabe que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. La manera en que nosotros respondemos a la verdad de Dios, en este caso a las advertencias que tenemos en el libro de Apocalipsis, confirmará nuestro carácter y determinará nuestro destino por toda la eternidad. El carácter de cada cual quedará fijado para siempre a la luz de la respuesta que demos al mensaje del Evangelio. De manera que uno de los grandes propósitos del libro es la santificación del pueblo de Dios y la salvación de los perdidos. Es uno de los grandes propósitos del libro. Prestar atención a su mensaje, arrepentirnos y creer en Jesús. Esa es la respuesta correcta. Y esto nos lleva al versículo 12. He aquí,
yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Como les decía, una de las características de esta sección final del libro es que repite y recoge muchas de las cosas de los primeros 3 capítulos del libro, y en especial de las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias. Y el tema del juicio por las obras perdón, fue uno que vimos en el capítulo 20. ¿Lo recuerdan cuando estudiábamos los versículos del 11 al 14, el gran día del juicio final? Bueno, aquí vemos una mención de que el juicio será por las obras. Dios verá lo que cada quien ha hecho. Y recientemente en la serie de Romanos hemos visto el mismo tema. Jesús manifiesta también su deidad de una manera muy clara en este texto. En el versículo 13 usa elementos que el profeta Isaías ha declarado para referirse al único Dios vivo y verdadero. Y Juan lo aplica a Jesús aquí. Jesús mismo se describe así: Alfa y Omega, primero y último, principio y fin. Jesús es Dios. Y todo hombre debe postrarse ante ese Dios. El que no adora a Jesús es un idólatra. Esa es la lección de las Escrituras. El Jesús que nació en Belén y que murió en el Calvario es Dios. Vino primeramente como redentor a morir por su pueblo, pero es el mismo que vendrá por segunda vez para recompensar a cada uno según sus obras. Traerá salvación a los suyos y será el juez que condenará a los que decidieron no identificarse con él. Y el versículo 14 menciona la última bienaventuranza del libro. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Quedar fuera de la ciudad es una enorme maldición. Quedar fuera de la ciudad es lo que hemos visto ya anteriormente en el libro. Es un lago que arde con fuego y azufre. Quedar fuera de la ciudad es quedar alejado de Dios por toda la eternidad. Pero bienaventurados los que lavan sus vestiduras. No venimos limpios a este mundo. Sin Cristo no estamos limpios en este mundo. Necesitamos limpieza. Limpieza cuyo detergente solamente lo tiene el Cordero. Necesitamos la limpieza en la sangre de Jesús. Y hay que creer en Jesús para esa limpieza. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Esa bienaventuranza habla de una maldición. Bienaventurados los que lavan, malditos los que no lavan sus ropas. Dios tenga misericordia de ti. Si no lavas tus ropas, sufrirás la maldición de la que habla este libro. ¡Ay de los que se queden fuera! Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras. Claro, los asesinos, bien, sí, los Hitler, no, los Mussolini, muy bien. No. Todos los idólatras. Y eso lo somos todos nosotros sin Jesucristo. Si Dios no perdona tu pecado de idolatría, de amar otras cosas más que a Dios, a otras personas más que a Dios, este será tu destino eterno. Creer o no en Jesús no es algo indiferente. O lo amas o no lo amas. El que lo ama quiere que Él vuelva. Pero para quien no le ama, él no quiere ver a Jesús. No quiere encontrarse con Jesús. Su regreso será una maldición. Dice 1 Corintios 16:22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Eso significa maldito. Y ahí mismo dice, Maranata, ven Señor. Sentir la grandeza de esta bienaventuranza, amados hermanos, y la profunda miseria de esta maldición, es lo que el Espíritu Santo quiere provocar en los lectores de este libro. La indiferencia en cualquier sentido es terrible. Hermanos,
Es terrible que Dios nos haya dado un libro para animar nuestra esperanza de una manera tan gloriosa como lo hace, para orientarnos, para saber que nuestro destino no es tratar de ser felices en este mundo eternamente y para siempre, que nuestro destino es vivir en este mundo para la gloria de Dios y prepararnos para la eternidad. Es terrible que nosotros podamos exponernos a todo este contenido y seguir con nuestras almas ancladas y atadas a este mundo y a las cosas de este mundo. No, Dios quiere que nuestros corazones sean elevados al cielo y a la eternidad. Y si tu indiferencia es en medio de estar perdido sin Jesucristo en este mundo, entonces es todavía más terrible aún. Porque a la eternidad a la que tú pasarás cuando te mueras de este mundo o cuando Cristo vuelva, va a significar una separación eterna de Dios y un sufrimiento eterno por causa de tus pecados. Porque Dios no morará con el pecado. Por eso habla de aquellos que tienen la bienaventuranza de tener derecho al árbol de la vida. Y eso nos debe llevar a Génesis 3 una vez más. ¿Qué ocurrió cuando el hombre cayó en pecado? Que Dios le quitó al hombre el derecho y el acceso al árbol de la vida. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Nadie podía entrar y comer de ese árbol. Sin embargo, ahora viene y nos dice, pero hay acceso en Cristo Jesús a todo el que cree en Él para comer de ese árbol de la vida eternamente y para siempre. Dice Apocalipsis 2:7, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y me gusta que lo dice en presente, que está en el paraíso de Dios. Es tan cierto como que tú y yo estamos aquí. Y te promete, no te quedes fuera. Entra a la ciudad. Entra en Cristo a la ciudad. Dice el versículo 16, yo Jesús, y me encanta cómo lo dice, yo Jesús. ¿Recuerdan cómo es que nosotros veíamos siempre los mensajes en Apocalipsis? Y el Señor enviaba un ángel y les decía, y el Señor envió al ángel que usó la copa y le dijo a Juan. Aquí Juan nos hace ver que es Jesús mismo que le está hablando. Yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Jesús nos está diciendo, yo quiero que ustedes lo sepan. Y se lo dijo a las iglesias de Asia Menor y lo dice a nosotros, las iglesias del siglo XXI. Cristo en el cuidado de su pueblo. Yo quiero que ustedes sepan cómo son las cosas en la historia, en el que el devenir de la historia no ha sido otra cosa que el gobierno del Dios que está sentado en el trono, y que el Cordero es aquel digno en quien hay que refugiarse para evitar las plagas que hay en este libro. Yo quiero que mi pueblo lo sepa, a fin de daros testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Ya en Apocalipsis 5:5, el Señor había dicho esto acerca de ser la raíz de David. Dice, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. O sea que Él es la raíz de David. O sea que David viene de él, pero al mismo tiempo es la descendencia de David. Lo están viendo, ¿verdad? Yo espero que está claro. Él dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. El Mesías vino de David. Este término viene del Antiguo Testamento. En Isaías 11:1 dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, el papá de David,
y un vástago de sus raíces dará fruto. Y luego allí mismo en el versículo 10, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, nosotros incluidos. Ahora, cuando Isaías escribió esto, en Isaías 11, ¿el reinado de David era pasado o futuro? ¿Pasado? Pasado. David había reinado y el problema ahora era la cautividad babilónica. El profeta Isaías está hablándonos de esta cautividad. ¿Saben qué es lo que está diciendo Isaías? Que la raíz que quedó del reino davídico volvería a brotar. Ellos tenían un panorama desolador por delante, muy oscuro, pero el Mesías es la esperanza de liberación. Ellos estaban viendo un desastre y Dios les dice: señores, yo veo un tocón ahí, de ahí puede surgir algo grande, de ahí viene el Mesías de ese tocón. Señores, cuando uno ve un toconcito, uno dice: bueno, eso parece que está seco. O tú lo ves con esperanza y dices: no, hay vida todavía. El Señor quiere que veamos vida. Eso se lo dijo Isaías a sus lectores. Juan toma, y el Señor toma esta descripción y la trae a Apocalipsis 22. Y la escuchan las iglesias de Asia Menor de aquel entonces, y las escuchamos nosotros aquí en República Dominicana hoy. Y Dios quiere que nosotros veamos ese tocón en medio del escenario y el panorama de este mundo, que se puede tornar más oscuro de lo que está para nosotros. Y Dios quiere que nosotros veamos en ese tocón la esperanza de gloria. Aunque veamos las cosas oscuras, negras, Dios implantará su reino y Cristo el Cordero gobernará eternamente y para siempre, y nosotros con Él. Anímense, les está diciendo. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Y Daniel nos ha prometido que de ese reino vendría un reino eterno y nosotros reinaremos eternamente con Él. Y es en ese contexto que entonces dice: pues empecemos a invitar entonces. Vamos a invitar. Esto es algo que tiene que beneficiarse la mayor cantidad de personas posible. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oya diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Qué hace Apocalipsis ahora al terminar este mensaje? Hace una invitación. Este es un mensaje que hay que proclamar. No es un mensaje derrotista, es un mensaje de victoria. Y dice: déjense de estar entreteniendo con las cosas de este mundo, lo cual no sacia. Yo voy a dar un agua, dice Cristo, que sacia eternamente y para siempre. El Espíritu hace la invitación, la iglesia hace la invitación en el poder del Espíritu, Hechos 1:8. Y todos los que oyen se unen y se van uniendo a lo largo de la historia para que otros de su generación escuchen este mensaje y esta invitación de salvación. Dice Apocalipsis 21:6: al que tiene sed yo le daré gratuitamente del agua, de la fuente del agua de la vida. Jesús en Juan 7, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Isaías 55:1: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Esa es la invitación del Evangelio. Esa es la invitación de Jesucristo. Las cosas de este mundo no saciarán tu alma. Solo Cristo puede saciar y calmar tu sed eternamente y para siempre. Y por eso nosotros estaremos en la eternidad bebiendo del río de agua viva todos los días y por la eternidad. De manera que no existe nada que se deba procurar con mayor diligencia que beber de estas aguas. No te dejes engañar.
No hagas un trastueque y vivas para las prioridades de este mundo, porque en todo el universo no existe nada más importante que esta oferta del Señor. Finalmente dice el versículo 18: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. No puedo abundar en esto por causa del tiempo, pero sencillamente Dios ha dicho exactamente lo que tú necesitas escuchar para la salvación de tu alma y la edificación de tu corazón. No juegues ni tengas menosprecio a las palabras de la profecía de este libro, que Dios, Cristo, nos ha dado con fidelidad para la salvación. Y finalmente los versículos 20 y 21. El que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor sea con todos. Amén. ¿Quién es el que testifica de estas cosas? Jesús. Jesús. Él nos da su palabra. ¿Tú crees a Jesús? Si Él lo dijo, es así. No es que se le ha hecho tarde. Yo doy gracias a Dios de que Jesús no vino hace 40 años atrás, porque yo me hubiera perdido. Y muchos de ustedes pueden decir: gracias, Señor, porque también me diste oportunidad para el arrepentimiento. Y tú hoy tienes oportunidad de arrepentimiento porque Él no ha venido. Porque si Él regresa, después de su regreso ya no habrá una segunda oportunidad. Aprovecha la oportunidad que Dios te da hoy y cambia el deseo que tú tienes por 1000 cosas de este mundo y colócalo ese deseo sobre Jesucristo y sobre la oferta de salvación que Él te da sinceramente hoy. Pero hermanos, veamos otra cosa aquí, y es que todas las enseñanzas del libro de Apocalipsis deben incrementar en nosotros un deseo por la segunda venida. Un deseo que se transforma en oración y en acción. Porque vivir a la luz de la segunda venida tiene implicaciones. Cuando Dios salva, Dios siembra en los corazones un deseo de su regreso en gloria. Lo vemos en 1 Tesalónica 1, 9 y 10. Cómo los tesalonicenses ahora fueron transformados para dejar los ídolos, servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Oh hermanos, que Dios inflame amor por Cristo y podamos así estar aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro bendito Salvador. Y que no descansemos mientras eso sucede. Termino con esta cita de alguien: los cristianos no son hijos de la tierra tratando de llegar al cielo, son hijos del cielo que se dirigen camino a casa. El Señor nos dé esa conciencia para siempre.